Bueno, gracias por recibirme de nuevo. Es un honor. Uno a veces no sabe si lo vuelven a invitar porque ha estado bien o le están dando una oportunidad de que mejore. Las dos cosas. Muy bien, muchas gracias por la sinceridad. Y les aseguro que hacemos todo el esfuerzo por mejorar y sobre todo estar conectado con nuestro Padre, porque es la única forma de saber lo que su pueblo necesita. Y realmente he orado y espero que lo que voy a compartir con ustedes en esta mañana les sea de bendición. Recién sentado ahí en la silla me di cuenta que esta semana, para aquellos que hemos estado haciendo el devocional con el libro de 40 días, hemos estado trabajando la paternidad de Dios, ¿no? Y recién ahora caigo en cuenta de que yo les voy a hablar sobre el Padre esta mañana. Ustedes habrán visto por ahí el bosquejo en el boletín y quizás tiene que ver con esto, ¿no es cierto? Porque entiendo que si algo Dios quiere que suceda en este tiempo es que lo reconozcamos como Padre. Si algo le vendría bien a nuestra patria es reconocer a Dios como Padre, ¿sí? Yo sé que como iglesia, como congregaciones, nos hemos esforzado durante años para encontrar el método de hacer conocer a Dios en medio, ¿no? Pero creo que de a poco estamos empezando a entender que si solamente vivimos una relación de cercanía, una relación de padre e hijos, creo que con eso ya casi que alcanzaría. Si el mundo pudiese ver el efecto de la paternidad de Dios sobre nosotros, les aseguro que sería sobre él, ¿no? Así que yo quiero invitarles a que pongamos nuestro esfuerzo en acercarnos al Padre. Hasta casi, miren, me animo a decir, porque estoy acá nada más, ¿vieron? Porque somos amigos y todo lo demás, no estoy en casa, estoy en familia. Casi me animo a decir que seamos egoístas, que dejemos de pensar en los demás, que pensemos en nuestra relación con el Padre, porque estoy seguro de que si realmente esa relación se afianza y realmente conocemos a Dios como Padre, insisto, estoy seguro que los que nos rodean van a tener un encuentro con Dios también. Lo que sucede en nuestras vidas cuando reconocemos a Dios, no solamente como Dios, sino como papá, es increíble, ¿sí? Pero vamos a la palabra y quiero compartirles un texto que seguramente ustedes recordarán bien, pero vamos a leerlo igual para traerlo otra vez a nuestra memoria, allí en Lucas capítulo 15, la historia, según algún título por ahí, del hijo pródigo, ¿no? Pero ahora vamos a ver si realmente es la historia del hijo pródigo o de quién es. Pero vamos a buscar ahí en nuestras Biblias, Lucas capítulo 15, desde el versículo 11 en adelante. Lucas 15, versículo 11 en adelante. ¿Están ahí? ¿Sí? Me alegro. A veces uno no sabe si ya encontraron el pasaje o si están a punto de mandar un mensajito de texto. Vieron que hoy casi todos tenemos la Biblia en el celular, ¿no es cierto? Así que no sé si decirles, bueno, vamos. Lucas 15, versículo 11, pero a lo mejor están por mandar un mensaje de texto diciendo no te pierdas el mensaje, vení corriendo. No, si es así vale la pena, no hay problema. Dice que un hombre tenía 2 hijos. Jesús es el que está hablando, ¿sí? El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano.
Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar su banquete, un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado, así que empezaron a hacer fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera, pero él le contestó: fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Esta historia me parece que resume todo el pensamiento y toda la misión de Jesús mismo, ¿no? Aquí en la tierra. Si para algo vino Jesús aquí a la tierra, es justamente para hacer volver a unos cuantos hijos de Dios al encuentro con el Padre, ¿no? Al mismo tiempo, esta historia narra la tragedia del ser humano cuando se aparta de Dios, ¿no? A causa de su pecado. Como yo recién decía, en algunas Biblias aparece como título sobre este pasaje la historia del hijo pródigo. Pero también podría ser la historia del hijo mayor, rebelde y aburrido, ¿no? Pero en realidad no es la historia de ninguno de los dos, sino que es la historia de un padre amante. Este párrafo en realidad nos enseña acerca del amor del Padre. Así debería ser el título en realidad, porque Él es el verdadero protagonista. El texto clave de esta parábola está al final, allí en el versículo 32, cuando el Padre dice, teníamos que hacer fiesta porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Si ustedes después en sus casas leen todo el contexto, los versículos anteriores, se van a dar cuenta que Jesús ya venía hablando de cosas perdidas, ¿sí? Porque el capítulo empieza con la parábola de la oveja perdida, luego continúa con la historia de la moneda perdida y ahora está hablando del hijo pródigo, que no es ni más ni menos que la historia de una persona perdida, ¿sí? Es como que con esta historia llega al clímax de la situación, ¿no? Porque habla de animales, habla de cosas que en definitiva, bueno, si se pierden, dolerán un poco,
pero no es para tanto. Pero llega el clímax, digo, porque ahora ya no habla ni de animales ni de cosas, ahora habla de un hijo. ¿Y cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a perder un hijo? O sea que llegamos al meollo de algo que al Padre le interesa muchísimo, no perder a ninguno de sus hijos. Por eso digo que esta es la historia, esta es la parábola de un padre amoroso, ¿no es cierto? Pero quisiera que repasemos lentamente la parábola para ir encontrando esos detallecitos que están ahí. De hecho, miren, yo recién lo leía de nuevo cuando se lo leía a ustedes y ya encontré algunas cosas que no me noté en los apuntes. Así que llego a casa y me armo otro sermón, por si me quieren invitar de nuevo, digo, ¿no? Dice el versículo 11 que un hombre tenía 2 hijos, que el menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Dice entre los 2, ¿sí? No sé si habían percibido esto, pero el hijo le pidió su herencia, uno de ellos pidió su herencia, pero él repartió entre los 2. Aquí ya tenemos una gran enseñanza, que es esta, que el padre no hace diferencia con sus hijos, ¿no? La herencia le correspondía a los 2, así que por más que uno solo de ellos se la había pedido, él la repartió entre los 2. Ahora, el tema es que los hijos tenían derecho a la herencia solamente cuando el padre moría, ¿sí? Es decir, creo que los hijos eran conocedores de las leyes de ese tiempo, o por lo menos el padre seguramente que lo conocía, probablemente se lo dijo, no sé, no está en el contexto, no sabemos si la historia es verdadera, pero la cuestión es que la ley decía que la herencia tenía que ser repartida recién a la muerte del padre. Entonces, pedirle la herencia al padre, pedirle lo que le correspondía, pero antes de tiempo, atención a esto, pedir lo que corresponde, pero antes de tiempo, era una deshonra para el padre. Y en esto la ley que ellos tenían era muy clara. La ley decía que si alguien deshonraba a alguno de sus padres, directamente había que matarlo, había que apedrearlo. No tenía vueltas la ley entre ellos, ¿sí? La deshonra al padre significaba muerte. Pero fíjense que el padre, más allá de ser conocedor de la ley seguramente, él decide tener misericordia y actuar aún en contra de las costumbres, ¿sí? A favor de su hijo en este caso, ¿no es cierto? Es decir, la ley consideraba, esto lo dice el capítulo 21 de Deuteronomio, por si a alguno le interesa y está tomando nota, ¿no? Y después lo quiere leer. En el capítulo 21 de Deuteronomio se dice que a un hijo como este se lo conocía como rebelde y contumaz, ¿sí? Y un hijo así merecía la muerte. Cualquier parecido con la realidad, un hijo así merecía la muerte, pero el padre decidió tener misericordia sobre él. Dice que poco después, el hijo menor, versículo 13, juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Como dije antes, esta es una parábola que habla del padre, ¿no? Y esta primera parte de la parábola nos muestra claramente lo que sucede cuando estamos lejos del Padre. Fíjense, aquí mismo en este versículo que acabamos de leer hay por lo menos 2 cosas interesantes de lo que sucede cuando estamos lejos del Padre. En primer lugar, dice la parábola, hay desenfreno, ¿sí? Es decir, por más que quieras vivir una vida recatada, una vida controlada, lejos del Padre no se logra. En algún momento el desenfreno se apodera de tu vida, ¿sí? O bueno, a lo mejor yo estoy hablando a personas que entiendo que si están aquí es porque están cerca del Padre o por lo menos quieren estarlo, ¿no es cierto? Entonces déjenme que les diga algo con respecto a los que no están aquí, probablemente sus hijos, probablemente algún familiar amado, algún familiar querido, ¿sí? Tenemos que saber esto, lejos del Padre no hay posibilidades de vivir sin desenfreno. En algún momento
nos desenfrenamos, ¿sí? En algún momento perdemos el control. Por eso es que hay apuro en predicar el Evangelio de Jesucristo. Por eso es que hay apuro de acercarlos al Padre. Por eso es que hay urgencia de orar sobre nuestros hijos para mantenerlos cerca del Padre, con la autoridad de Padre que tenemos, ¿sí? Y por favor, como voy a usar otra vez, hacer uso otra vez de la intimidad, de la confianza que tenemos entre nosotros, ¿no? Porque esto se lo digo a la congregación nuestra constantemente. No me vengan con ese verso de que no, que los hijos decidan. Ellos no quieren a la iglesia, así que yo les dejo que decidan. Por favor, somos responsables. En algún momento, si permitimos que ellos se alejen del Padre, no van a poder controlar más su vida. Y entonces, ¿qué va a pasar? Lejos del Padre hay desenfreno. Segundo, lejos del Padre hay derroche de lo heredado. Lejos del Padre hay derroche de lo heredado. Es decir, lo que pudiste haber recibido de parte de papá, si te alejas de él, en algún momento lo terminás derrochando, quieras o no quieras. Lamentablemente, el mundo que nos rodea, y ustedes lo deben saber porque deben salir a predicar de vez en cuando, ¿no? Lo deben saber porque se deben haber encontrado con personas que le dicen, sí, yo iba a la iglesia. Ay, ¿no sabes cómo me usaba el Señor? ¿Sí? Y te empiezan a enumerar la lista de dones que ellos solían usar cuando estaban en la iglesia. Pero lejos del Padre, derrochamos esos dones, ¿sí? De hecho, no es difícil encontrarse con alguien que lejos del Padre está usando un don que el Padre le dio para su propio beneficio, como sucedía con el hijo pródigo. Lo que él había recibido se lo había dado el Padre, y lo que el Padre le había dado lo estaba derrochando. Estaba usando el don, el regalo, la herencia de papá para sus propios placeres. Lejos del Padre hay derroche, ¿sí? Lo perdemos, lo arruinamos. Versículo 14. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Lejos del Padre hay escasez. Lejos del Padre hay necesidad, ¿sí? Y no estoy hablando necesariamente ahora de cuestiones económicas, porque no sería raro que te hayas encontrado o que te haya pasado a vos, que teniendo lo suficiente en el bolsillo, no solamente para comer ese día, sino para comer todo el año y invitar a todo tu vecindario a que coma con vos, aún así te sientas seco, como en un desierto, como donde hay escasez. Que te sientas en necesidad. Creo que ustedes deben haberse cruzado alguna vez con alguna persona que te habrá dicho, no sé, necesito algo, no sé bien qué es, necesito algo. Y vos decís, pero ¿cómo esta persona tiene todo para comprarse lo que quiera, para viajar a donde quiera, para vivir en donde quiera, para vivir como quiera, y sigue hablando de una necesidad? Por supuesto, es que lejos del Padre hay escasez y hay necesidad. Tengo que decirte, en nombre de Jesús, que si en tu vida estás experimentando algún tipo de escasez o algún tipo de necesidad, probablemente sea porque no estás demasiado cerca del Padre. Por favor, no se asusten, ni se alarmen, ni se me ofendan, o en todo caso oféndanse, porque si la mente no se ofende, el corazón no cambia, ¿vieron? ¿Sí? A veces hace falta ofenderse. Lo que pasa es que para el Padre, ¿cuál es la cercanía ideal para el Padre? En sus regazos. No alcanza con solamente estar a cierta distancia de Él. No alcanza con estar a la vista de Él. Él quiere tenerte en su regazo. Miren, las cosas más poderosas que Dios tiene para decir, no las grita, las susurra. Entonces, si Dios las susurra, ¿quiénes las pueden escuchar? Solamente aquellos que tienen su oreja pegada a su mejilla, ¿no? Entonces, si estás sufriendo de algún tipo de escasez o algún tipo de necesidad, yo te recomendaría empezar a revisar tu vida por este punto,
por tu cercanía al Padre. Pregúntale a papá, papá, ¿estoy suficientemente cerca como a vos te gustaría que esté? Algunos de nosotros que somos padres, hemos jugado con nuestros hijos, ¿no es cierto? Hemos agarrado un caramelo y le hemos dicho, ¿querés? Y el nene de allá pega el grito, sí, quiero. Y sobre todo cuando estamos enseñándoles a caminar, ¿no? Cuando ellos empiezan a gatear, ¿no? Nos encanta verlos cómo se movilizan de un lado para el otro. No sé si será porque ya no los podemos cargar y nos encanta que ya se puedan mover por sí solos. Les aseguro que después llega una época, como está pasando a mí, que ya no quiero que se muevan más. Por favor, quédense en casa una noche. ¿A dónde tienen que ir otra vez? Siempre hay que salir, ¿no? Bueno, ya les va a tocar a los que son padres jovencitos. Pero hemos jugado con nuestros hijos así, ¿no es cierto? Y les ofrecemos algo, decir, ¿querés? Vení. Y cuando están bien cerca, alentados por ese caramelo, ahí los agarramos nosotros y los amarreamos y los besuqueamos, ¿no es cierto? ¿Por qué tendría que ser diferente con nuestro Papá Celestial? No sé cómo lo ven ustedes a su Papá Celestial. Espero que no sea simplemente con una gran toga blanca, y sentado en un trono inaccesible por allá arriba, sino que la imagen que ustedes tengan de Dios sea esa imagen paternal, de un Dios que juega con nosotros, ¿sí? Y que si algo tiene que decir de importante, nos lo susurra al oído. Por eso es que te digo, si de alguna forma estás experimentando escasez o necesidad, probablemente la cercanía con tu papá no sea la ideal. Sugiero que lo revises. Versículo 15. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Así que, lejos del Padre, miren, según este versículo 15, lejos del Padre, gastas tus fuerzas en servir a otro, trabajas para otro. Dígame, ¿no han tenido a veces la sensación de que trabajan y nunca consiguen nada? Y vos ves que tu patrón se llena de plata, aparece 5 minutos, no al día sino en la semana, te dice 2 o 3 cosas que tenés que hacer, el que labura sos vos y el que anda en la 4x4 es él. Y de pronto le preguntás a tu compañero, el otro empleado que también la sufre, decís, che, el patrón no vino esta semana. Ah, no, se fue a las Bahamas 15 días. A las Bahamas, pleno septiembre. ¿Sí? ¿No tuviste la sensación esa? A lo mejor te ha pasado en otras cosas, ¿no? La sensación de que te esforzás y no sabes dónde quedan tus fuerzas. Parece que alguien se está llevando tus fuerzas. En el caso del hijo pródigo, el que se estaba quedando con las fuerzas de él era el dueño de los chanchos. ¿Sí? A lo mejor te pasa inclusive en tu trabajo en la iglesia porque sentís que te esforzás. ¿Y dónde quedan tus fuerzas? Porque no ves resultado, no ves fruto. Terminás cuidando chanchos, lejos del Padre, terminás cuidando chanchos. Miren, cuando yo leía este pasaje fue muy clarita la frase, la palabra del Señor en ese momento, mientras estaba ahí armando mis apuntes, ¿no? Porque el Señor me dijo esto, así que lo anoté textualmente. Lejos del Padre es imposible no ensuciarse con el negocio de otro. Lejos del Padre es imposible no ensuciarse con el negocio de otro. Es decir, terminás cayendo en la trampa de aquel que no cree en Dios, de aquel que no es hijo del mismo Padre que vos. ¿Me entienden? Lejos del Padre es imposible no sentirse denigrado. Lejos del Padre es imposible no terminar manchado, sucio y aún con la sensación de suciedad. Por eso es que te la pasás quizás durante mucho tiempo diciendo yo no merezco esto, yo no merezco esto, yo no merezco esto. Quizás ustedes conozcan a alguien que siempre está diciendo eso, ¿no? Yo no merezco esto. No sé por qué las esposas miran a los esposos y viceversa. Yo no me merezco esto. ¿Han dicho eso alguna vez?
Bueno, pasa en Neuquén nada más. De este lado del río no pasa eso, ¿no? Pero si alguna vez se te cruzó por la cabeza, aunque no lo hayas dicho, yo no me merezco esto, probablemente esa frase esté asociada otra vez a tu cercanía al Padre. Porque el que está cerca del Padre, ¿qué puede escuchar? Y va a escuchar lo que papá le da, y va a escuchar lo que papá tiene para él, ¿sí? Va a estar escuchando todo el tiempo palabras que tienen que ver, como decía el profeta Jeremías, con sus pensamientos. ¿Y cómo son los pensamientos de Dios acerca de nosotros? Son pensamientos de bien, ¿no? Cerca del Padre escuchás todo lo que realmente recibís, no porque te lo merezcas, sino porque el Padre decidió regalártelo. O ustedes, como papás, no han hablado con sus hijos y le habrán dicho 1 y 100 veces, si te portás bien, si te sacás buenas notas, si pasás de grado, a fin de año te compramos la bicicleta que tanto querés. Y el nene ni se portó bien, ni se sacó buenas notas, y en algunos casos ni pasó de grado, pero le regalaste la bicicleta igual. No te lo mereces, pero te amo tanto que te la voy a dar. A veces ese acto de misericordia hace que nuestros hijos reflexionen y digan, no, la verdad que papá es un genio, se pasó, el año que viene voy a hacer el esfuerzo. Entonces, cualquier esfuerzo que podamos hacer como hijos, no es para ganarnos su amor, sino que es como consecuencia del amor que ya recibimos. ¿Me entienden? Pero lejos del Padre, eso no puede suceder. Versículo 16. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Lejos del Padre hay hambre, de cualquier tipo. Siempre sentís que no te dan, que no es accesible, que no es para vos, ¿no? ¿Te ha pasado de estar en una reunión, oran por todos y a vos no te toca? Todos se van con alguna palabra profética y vos seguís esperando, reunión tras reunión, congreso tras congreso, ¿no? Sensación de que nunca te llega. Esa es la sensación que tenemos muchas veces cuando no estamos suficientemente cerca del Padre. Y ojo, por aquí hay una trampita, hay un secreto. Muchas veces el Padre ya soltó su palabra profética sobre nosotros, ya envió su bendición sobre nosotros. No es que no la tengamos, la tenemos como todos los demás que terminaron cayéndose en esa misma reunión, pero no nos enteramos porque nuestro oído no estuvo suficientemente cerca de sus labios para escucharlo. ¿Me entienden? Pero miremos un poquito lo que el mismo hijo, el menor, sabe y dice que hay cerca del Padre. Hasta ahora estuvimos viendo lo que está lejos del Padre, ¿no? Lo que sucede lejos del Padre. Pero ahora él empieza a hablar de lo que sucede cerca del Padre. Versículo 17 dice que por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi Padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Así que, en medio de una frase que aparentemente es negativa, él está reconociendo que hay algunas bendiciones tremendísimas cerca de su papá. Primero él dice que cerca del Padre hay saciedad, cerca del Padre hay comida de sobra. Y algo que llama la atención en esta frase es que él reconoce que hay comida de sobra hasta para los que no son hijos. ¿Sí? Hasta para los que no son hijos. O sea, esta parábola nos está mostrando que algunos, aún sin ser hijos, pero viviendo cerca del Padre, tienen bendición. ¿Conocen gente así? No son hijos. Esa gente que uno dice, y solo le falta que acepte a Cristo, ¿no es cierto? Porque vos ves que no solamente que son buenos, sino que tienen además una excelente familia, ¿no? Les va bien en sus negocios, hablan correctamente, o sea, se comportan como si fuesen hijos de Dios, pero no lo son todavía. Es decir,
Está hablando de aquellos que todavía no lo aceptaron como padre por alguna razón que ahora no vamos a analizar, pero ya están viviendo en el territorio de papá. Es decir, ya se están... ¿Cuántos de ustedes saben que el reino de Dios no es un reino físico? ¿Sabían eso, no? El reino de Dios no es un reino físico, es un estado espiritual. ¿Sí? Es decir, el reino de Dios está aquí, está en Neuquén, está en Australia, está en Norteamérica, está en cualquier lugar donde haya presencia de Dios. Entonces no es un lugar físico, es un estado espiritual. Entonces hay personas que ya viven en ese estado espiritual o viven por lo menos en el territorio de ese estado espiritual. Viven bajo la influencia de ese estado espiritual. Alguien dijo alguna vez que son jornaleros del rey. No son hijos del rey, pero trabajan para él. Porque le hacen quedar bien, trabajan a su favor, porque cuando alguien ve a una persona que aún sin ser hijo de Dios, pero no se comporta con corrupción como el resto, habla bien de Dios, hace propaganda del reino, del bien, ¿sí? Entonces no son hijos, pero trabajan para el Padre y tienen bendición, y eso es lo que está reconociendo el hijo, ¿no? El hijo menor, ¿no es cierto? Viven en su terreno y Dios recompensa a todos los que viven según sus reglas, y además Él no le debe nada a nadie. Si alguien de alguna u otra forma trabaja a favor del reino de Dios, ¿sí? Dios no le debe nada a esa persona, va a pagarle por su servicio, aunque ni lo sepa. Quizá la persona dice, yo no sé por qué me va tan bien, no sé, debe haber algo, un aura sobre mí, ¿no? Y encima te usan esas palabras que a vos te da bronca que las usen, porque vos decís, vos te matás tratando de hablarle de la bendición de Dios y Él te sale con el aura y qué sé yo, ¿no te das cuenta que es bendición de Dios? Bueno, sí, es lo mismo, te dicen, ¿no es cierto? No entiende nada, pero recibe la recompensa porque el Padre no es deudor de nadie. Viví cerca de Él y Él te recompensa. Por favor, no se entusiasmen con las recompensas, porque no es lo mismo ser recompensado que ser dueño. ¿Sí? Entonces, digo esto por las dudas, ¿no? No sea cosa que alguien escuche este mensaje y dice, bueno, entonces no hace falta que sea hijo, viviendo cerca ya está, porque soy recompensado. Pero no es lo mismo, que de vez en cuando te tiren una chirola. Chirola, qué viejo que sonó eso. Saqué documento mal ahí, ¿no? Bueno, ¿qué va a hacer? Que de vez en cuando te tiren algo, ¿no es cierto?, a que seas el dueño de todo. ¿Me entienden? Versículo 18. Tengo que volver a mi padre, dice, y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto traigan la mejor ropa para vestirlo. Segundo, cerca del Padre hay vestido, o dicho de otra forma, cerca del Padre no hay vergüenza. Díganme si alguna vez no te dio vergüenza por andar mal vestido, ¿no? O a lo mejor estás muy de entre casa y viene alguien y te dice, che, vamos ya mismo, que no sabes quién está en la casa de fulano. O decís, no, así no puedo ir, ¿no? No, me da vergüenza. O estás en una reunión, ¿no es cierto? Y no fuiste preparado y te sentaste en la última silla y entonces viene el pastor y te dice, hoy quiero que pases al frente y que tengas una oración especial. No, pastor, pero mire cómo estoy, vengo de laburo, así no se puede. ¿No? Si te da vergüenza no estar bien vestido, cuando estás cerca del Padre no hay vergüenzas. No hay vergüenzas, ¿no? Díganme si no nos ha llamado la atención muchas veces. Aún en nuestros hijos, ¿no? Vos estás en una reunión, armaste una reunión importante en tu casa, ¿sí? No sé, las mujeres armaron un té, van a vender tupper o ollas Essen, una cosa así, así que la casa está impecable, ¿no? Todo adornadito como nunca, perfumado, y estás en medio de la reunión y apareció tu nene,
de 1 año y medio que hace poquito empezó a caminar corriendo por ahí con el pañal desprendido así, que se le viene cayendo todo y se te tira encima? Los nenes no tienen vergüenza, ¿no? Vos te ponés todo colorado, colorada. Cuando hay cercanía, cuando hay confianza con papá, la vergüenza se va, desaparece, ¿sí? Hay vestido, tenemos lo mejor encima. Miren, algunos comentaristas, cuando leía esto, algunos comentaristas dicen que la ropa que le pusieron al hijo pródigo era la ropa del mismo padre, porque el padre dice, pónganle el mejor vestido, y se supone que en la casa el mejor vestido lo tenía papá. Así que si eso es cierto, y si no es cierto, yo creo que también, cuando te acercas al Padre, Dios te viste con su mismísima ropa. De hecho, dice la palabra que tenemos que ser revestidos ¿de quién? De Cristo. ¿No es Cristo lo mejor para el Padre? ¿No te mandó Él lo mejor para que te rescate? Cerca del Padre estás vestido con el mejor vestido, ¿sí? Cerca del Padre no hay vergüenza. Es una señal, tu vestido es una señal de aceptación. Dios te viste como Él mismo. Dios te viste como Él mismo. Dice, pónganle también un anillo en el dedo, o sea, que cerca del Padre hay derechos. El anillo, ustedes ya saben eso, ¿no? Se lo deben haber enseñado. El anillo no era solamente un elemento de adorno, sino que el anillo del que habla el Padre es el anillo de autoridad, que generalmente el Padre solía darle a uno de sus hijos o a un mayordomo especializado en la casa para que pueda hacer las compras. Entonces el padre de la casa, generalmente dueño de una finca importante, con muchos empleados, con ganado, con campos, lo que sea, ¿no? Entonces le daba el anillo o a su hijo o a algún mayordomo de confianza, y se iba hasta el centro comercial, ¿sí? Hacía las compras, pero no pagaba con dinero, sino que dejaba el sello del anillo, porque el sello del anillo es lo mismo que la tarjeta de crédito hoy, ¿no? En aquel tiempo no pasaban la tarjeta por el postnet, pasaban el anillo, ¿sí? Pasaban el anillo por el mostrador, y el sello de ese anillo le daba derechos al que venía a comprar de llevarse todo sin pagar. Después pagaba al padre, ¿sí? Después pagaba al padre, literalmente era así. Entonces, cuando la parábola dice que le ponen un anillo en el dedo, está diciendo que cuando estamos cerca del Padre hay derechos, hay autoridad, hay autenticidad de tu linaje familiar. ¿Me entienden? ¿Sí? Tenés derechos y tenés autoridad. Sigue diciendo el texto, y pónganle sandalias en los pies, o sea que cerca del Padre, y solo allí se nos diferencia de los esclavos, porque los esclavos andaban descalzos. Él venía descalzo porque probablemente tuvo que empeñar hasta las sandalias, y para cuidar chanchos en ese otro país no necesitaba sandalias porque se había transformado en un esclavo. Así que perdió su capacidad de ser hijo, ¿sí? Pero cuando dice que le pongan sandalias en los pies, lo está diferenciando de los esclavos que había allí en la casa. Y ahora enseguida les voy a hablar algo más acerca de eso. Pero sigo con el versículo 23. Dice, traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Es decir, que cerca del Padre hay sacrificio a tu favor. Cerca del Padre hay sacrificio. Cuando estás cerca del Padre, alguien más paga por vos, ¿sí? Cerca del Padre hay fiesta. Se sacrifica lo que está reservado solo para las grandes ocasiones cuando vos te acercás al Padre. Versículo 24. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Entonces, cerca del Padre, ¿qué hay? Hay vida. Hay vida. Había muerto, pero ahora ha resucitado, dice el Padre.
Cerca del Padre hay norte, hay dirección, hay propósito. Dice, se había perdido, pero lo hemos encontrado. Alguien escribió alguna vez que en la vida hay 2 días importantes. Escucha esto que está bueno. En la vida hay 2 días importantes. El día que nacés y el día en que descubrís para qué naciste. En el caso de ustedes, con seguridad ya llevan un día importante vivido, ¿no? El día que nacieron. La pregunta es, ¿ya descubriste para qué naciste? Solo cerca del Padre se puede saber para qué vivimos, para qué nacimos. Y te aseguro, miren, te aseguro que es increíble cómo el saber el propósito de Dios define nuestras vidas. Conocer el propósito de Dios te orienta, orienta a tus hijos. Miren, se lo puedo decir así porque en casa mismo ya hemos hablado del tema, ¿no? Cuando mis hijas, las 2 más grandes, ya empiezan a hablar acerca de novio, ¿no? Y empiezan a preguntar, ¿y cómo tendría que ser el novio que yo encuentre? Y le digo, mira, la verdad que no tengo ni idea, porque nunca busqué novio ni pienso buscar. La elección de hombres no es mi fuerte. Con orgullo lo digo. Pero te puedo decir algo que va a ser la base para tu búsqueda. Y la base de tu búsqueda es el propósito. Si sabes cuál es el propósito de tu vida, te va a ser muy fácil encontrar compañero para ese propósito. Si ya definiste lo que Dios quiere para vos, ahí está el lineamiento de quién debieras elegir para que te acompañe el resto de tu vida. Así que conocer el propósito de Dios no solamente que orienta a tus hijos en buscar novio y novia, en saber con quién han de casarse, te orienta a vos, orienta tus negocios, orienta tu paternidad, orienta tu ministerio, te orienta aún en la búsqueda de iglesia. ¿Por qué tenemos algunos hermanos que van de congregación en congregación o de ministerio en ministerio? Porque todavía no han encontrado su propósito. Paremos la máquina un ratito, un momento, un tiempo. Pongámonos a orar y a buscar el propósito de Dios para nuestras vidas, y cuando lo encontremos, no nos movamos más de ahí, y ese será nuestro ministerio, esa será nuestra iglesia, ese será nuestro lugar. ¿Me entienden? Cerca del Padre sucede esto. Acerquémonos a papá y Él nos va a hablar acerca del propósito. Versículo 25. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. ¿Dónde estaba? ¿En el campo de quién? Del padre. Sí, era de él en cierta forma, pero todavía trabajaba en la casa de papá. ¿Sí? Estaba en el campo trabajando para el Padre. Esta segunda parte de la parábola, miren, nos va a hablar a aquellos que trabajan para el Padre, viven en su terreno, comen de su riqueza y están invitados a su fiesta. Déjenme que haga un ejercicio, porque como recién estoy por empezar a terminar la introducción y lo que sigue va para largo, pónganse un ratito de pie, no todos, esperen, pónganse de pie aquellos que creen que están sirviendo a Dios en este momento, ya sea en un ministerio aquí en este lugar o fuera de aquí. ¿Cuántos creen que están sirviendo a Dios? Pónganse de pie, a ver, estiren un poquito las piernas sin miedo. Muy bien. Creo que lo que sigue de la parábola es para ustedes que están puestos de pie. ¿La quieren recibir o quieren que termine aquí el mensaje? ¿No? ¿Seguimos? Muy bien, tomen asiento y seguimos. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. ¿A quién llamó? A uno de los siervos. Esto claramente, fíjense, acuérdense que estoy hablando de ustedes, se pusieron de pie. Esto muestra a un hijo del Padre
que trabaja para el Padre, que vive en su terreno, que come de su riqueza, que es invitado a la fiesta, pero que no tiene intimidad con Él. ¿Qué necesidad tenía el hijo mayor de preguntarle a un esclavo? No tenía intimidad con el Padre. Él no se había dado cuenta que aunque el siervo le pudiese decir la verdad, porque le dijo la verdad, ¿sí? ¿Qué le contestó el siervo? Le dijo, volvió tu hijo menor y tu padre mandó a hacer fiesta. ¿Eso era cierto, sí o no? Sí, era cierto. Pero él no se dio cuenta que aunque el siervo le pudiese decir la verdad, en la respuesta del siervo no estaba el espíritu del Padre. Solamente le informó de lo que sucedía, pero no le transmitió la alegría de su Padre. Claro, aquí es donde otra vez tenemos que volver a hablar de la diferencia entre recompensado e hijo, ¿no es cierto? Este era un recompensado, creo yo, por las características de la parábola, bien pago. Todos ahí cobraban muy bien. Buena recompensa, pero sin espíritu. Él no podía transmitirle lo que el padre estaba viviendo. ¿Qué tenía que hacer el hijo mayor preguntándole a un esclavo? Cuando escribía esto en mis apuntes, se me venía a la mente aquellos hijos de Dios, ¿sí?, que para saber cómo está el mundo, prenden el noticiero, ¿sí? Mañana, tarde y noche, y entre ratos también. Porque se suben al auto y lo primero que prenden es el noticiero, ¿no? Ah, déjame escuchar el noticiero, ¿no? Los nenes quieren escuchar música, no, para, que ahora viene el boletín. El boletín, otra palabra vieja, ¿no? Hoy estoy de terror. Dios mío. Estoy pensando, bueno, en fin. Y están pendientes de lo que dice el mundo acerca de cómo el mundo va, en vez de preguntarle a Dios. Entonces después es totalmente lógico que andes asustado, que andes atemorizado, es totalmente lógico que tu vocabulario sea negativo, es totalmente lógico que no quieras correr riesgos, es totalmente lógico que aún dejes de poner el diezmo porque no sabes el tiempo que viene, ¿no? Dejas de ofrendar, empezás a barrocar, a amontonar, porque claro, un esclavo, no un hijo, te informó de algo que bien puede ser verdad, pero no viene con espíritu del Padre, no viene con espíritu del reino de Dios, no viene con verdad celestial. ¿Me están entendiendo? Entonces, insisto, bien puede ser esta palabra para algunos de los que recién se pusieron de pie, que antes de ir a preguntarle a papá, le preguntan al noticiero, o antes de preguntarle a papá sobre alguien que están atendiendo, consultan la ficha o su historia clínica o no sé qué, ¿no? Porque no hay cercanía con el Padre. Entonces, trabajamos para el Padre, vivimos en su terreno, comemos de su riqueza, somos invitados a la fiesta, pero no tenemos intimidad con el Padre. Versículo 27. Bueno, ya dijimos, ¿no? Ha llegado tu hermano, tu papá ha matado al ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. 28. Indignado el hermano mayor se negó a entrar, así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Fíjense aquí que el hermano mayor llegó a un punto en que no escuchaba a nadie, a tal punto que el mismísimo padre tuvo que venir a llamarlo. Pareciera que hay personas, hijos de Dios, insisto, trabajan para el Padre, viven en su terreno, comen con su riqueza, son invitados a la fiesta, pero si no va Dios mismo a buscarlos, no vienen. Y aún en el caso, como en el caso del hijo mayor, yendo Dios mismo, ni así entran. Ni así entran. No hay intimidad. No hay intimidad con el Padre. Versículo 29, él le contestó,
fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Parece que queda bien en evidencia que siempre trabajó para el Padre, no por amor, ¿no? Mucho menos sintiendo que lo que estaba debajo de sus pies también era suyo. Él nunca lo sintió como suyo. Había recibido la herencia, ¿se acuerdan al principio de la historia? Pero nunca sintió eso como suyo, sino que trabajó simplemente esperando recibir algo a cambio. Trabajo para, no porque, sino para recibir algo a cambio. Me hace pensar en tantos hijos que dicen, si trabajo para Dios, Él me sanará. Si trabajo para Dios, Él me prosperará. Si trabajo para Dios, Él me devolverá a mi familia. ¿Conocen gente que dice, oh, la verdad que ando tan desanimado que voy a tener que ir un poco a la iglesia? ¿Conocen gente así? No digo que pase acá. ¿O sí? Entonces se acercan al Padre para recibir un poquito de ánimo nada más. No por amor, no por intenciones de intimidad, no porque al Padre le gusta tenernos cerca. Qué feo, ¿no? ¿No les ha pasado? Sobre todo cuando nos vamos transformando en padres de hijos adolescentes, ¿no? Y los queremos besuquear como cuando tenían un año, ¿no? Que les soplábamos la panza, ¿vieron? Para hacer ruidito, ¿no es cierto? Queremos hacer lo mismo con nuestros grandulones adolescentes. Y dicen, ay, papá, salí de acá, están mis amigos, papá, ¿no? Y tenemos a veces una mezcla de sensaciones ahí, ¿no es cierto? O nos sentimos aún a veces como rechazados. ¿No será eso lo que sintió el Padre cuando fue Él personalmente a decirle al Hijo, por favor, ¿querés entrar? Que la fiesta es para todos. Y Él le termina contestando así. Versículo 30, pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Aquí revela algunos pecados importantes el hijo mayor. Para empezar, rebeldía, ¿no? Porque no quiere entrar a la fiesta. El padre lo está invitando a la fiesta, le está diciendo, por favor, entra que vamos a festejar juntos, y él no quiere. Hay tiempos de fiesta en la iglesia donde debieran estar todos sus hijos y algunos no quieren estar. Se está celebrando por una conquista, por almas ganadas, y algunos no quieren entrar. Eso es rebeldía. Algunos están simplemente en medio de la reunión, pero con los brazos cruzados, bufando a no más poder, esperando que en algún momento termine la celebración, a ver si estos dejan de cantar en algún momento, porque yo no vine para esto. Hay fiesta, porque muchos están celebrando la vida, como nuestra hermana hoy que ha reencontrado a su familia, o tantos otros que hoy no contaron testimonio, pero que estoy seguro que hoy mismo pueden celebrar algo que Dios hizo en esta semana. ¿Sí o no? ¿Amén? ¿Cuántos pueden celebrar algo que Dios hizo esta semana, la que pasó? Bueno, hay muchos así, celebrando en la casa del Señor, y algunos están ahí cruzaditos de brazos simplemente esperando que la fiesta termine para poder obtener lo que están buscando. ¿Me entienden? Eso es rebeldía. Segundo, mentira. El segundo pecado es una mentira, porque él aduce que jamás desobedeció un mandamiento del Padre. Y está quebrando un mandamiento en su mismísima cara en ese momento. El Padre le dice, entra, no entro, entra, no entro. ¿Eso qué es? Es rebeldía. Y encima le dice, no te desobedezco, entra, no entro. No te desobedezco, entra, no entro. Mentira. Además de rebelde, mentiroso. Mentiroso. Encima menciona que nunca se le había dado la oportunidad de una fiesta con sus amigos. Berrinche de niño malcriado, ¿no es cierto? Y tercero, egoísmo, porque no admite a su hermano. Sino, mi hermano no tiene lugar en esta casa. Egoísmo, ¿no es cierto? Fíjense cómo dice, él nunca dice, ese es mi hermano, dice, ese es tu hijo, ¿no? Bueno, los papás también hacemos eso alguna vez, ¿no? Che, anda a mirar la macana que se mandó tu hijo. Ahora no es tu hijo, no, es mi hijo, ok, perfecto, ¿no es cierto?
Así actuamos, ¿no?, cuando estamos enojados, ¿no es cierto? Egoísmo. Cuarto, calumnia. Porque si bien el hijo menor se había ido y había gastado su fortuna, pero la verdad es que no sabemos bien en qué la gastó. Él supuso que la había gastado con prostitutas. El texto anterior nunca lo dice. ¿Vieron? ¿Se dieron cuenta de eso? Dice que despilfarró, pero nunca dice cómo. Y no tuvo tiempo de escuchar cómo, si ni siquiera quiso ver a su hermano, ¿no? Él supone, imagínense esta escena, ¿no? El hijo menor se va con toda la plata y el otro se queda mordiéndose los labios en casa, ¿no? Trabajando en la casa del padre, viviendo en la casa del padre, comiendo de su riqueza, ¿sí? Y ahí se queda mordiéndose por dentro. Desgraciado este hermano mío que se fue. Andás a ver lo bien que la está pasando ahora. Y empieza a pensar todo lo que en realidad él quisiera hacer, pero no puede hacer porque se siente encerrado en la casa de papá. Entonces, claro, cuando el hijo menor aparece, inmediatamente aflora lo que en realidad él quería hacer. Porque nadie dijo nunca que la había gastado con prostitutas, pero él enseguida dice, este la gastó en prostitutas. ¿Quién te contó eso? Probablemente era lo que él quería hacer, calumnia. ¿Sí? Y aún así nos comportamos muchas veces con nuestros hermanos. Yo pregunto, ¿no? ¿Cuántos hijos de Dios que estuvieron lejos de Él volvieron en algún momento a esta casa, pero en este momento no pueden ni pasar por la vereda porque serían criticados o serían mirados de reojo? Me lo pregunto a mí mismo, ¿no? Y les tiro la pregunta, pues no quiero sufrir solo. Pero ¿cuántos hijos de Dios habrán querido volver y no pudieron hacerlo por cómo actuamos nosotros? En su queja el hijo mayor pone el acento en lo material, en esa ecuación costo-beneficio, ¿no es cierto? La teoría de la justa retribución, de que cada uno debe recibir lo que merece. No es la única parábola en que Dios deja bien en claro que el único que tiene derechos a ocuparse de cómo se distribuyen las cosas en el reino de Dios es Él. No somos quienes nosotros para decir aquel habría que darle menos o aquel habría que darle más, ¿no? En definitiva, el disgusto del hijo mayor en realidad no es con su hermano, sino con su padre. En todas sus actitudes, en realidad, él está queriendo condenar al padre, porque no puede entender su amor. Porque el amor de papá solo se entiende cuando estamos cerca de él, si no, no se entiende. No sea cosa que alguno de nosotros nos encontremos en la misma situación, en realidad teniendo algún problema con Dios, no con nuestros hermanos, pero sin poder resolverlos porque nunca nos acercamos a papá y a preguntarle a él mismo cómo ve la situación, cómo ve a fulanito o a menganito, ¿no? Versículo 31, hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Así que acá se agrega una característica de cuando estamos cerca del Padre. Si vuelven en su bosquejo van a ver que arriba antes nos faltó el número 8, ¿no? Cerca del Padre. Bien, cerca del Padre disfrutamos de todo lo de Él. Cerca del Padre disfrutamos de todo lo de Él. A ver, ¿qué les parece a ustedes? Hagamos otro ejercicio. Acá ya me estoy empezando a motivar, casi que empiezo el mensaje en cualquier momento, ¿sí? Ya voy terminando la introducción. Cerca del Padre, ¿qué debe estar pasando cerca del Padre ahora? Activemos la imaginación, O si alguno tiene visión espiritual y puede ver ahí mismo, véalo ahora. ¿Qué habrá cerca del Padre ahora? ¿Habrá gozo? Sí. ¿Cuántos necesitan del gozo del Señor? Bien,
Ya sabes dónde buscarlo. Cerca del Padre, ¿habrá en este momento sanidad? ¿Alguien alrededor de papá estará enfermo? ¿Sí? ¿Ustedes creen que alguien alrededor del Padre, alrededor de su trono ahora estará enfermo? Yo creo que no. Entonces cerca del Padre hay sanidad, ¿sí o no? ¿Cuántos necesitan sanidad aquí? Ya saben dónde buscarlo, ¿sí? Cerca del Padre habrá claridad, habrá objetivos firmes, habrá visión, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Cuántos aquí necesitan ver la salida a una situación problemática que están teniendo ahora? Bueno, ya saben dónde buscarla. Cerca del Padre disfrutamos de todo lo de Él. Así que cuando ustedes estén pasando por alguna situación complicada, difícil de entender, paren un momentito, llámense la atención a ustedes mismos, saquen el problema del medio solamente por un segundo y piensen, en el cielo, ¿habrá este problema que yo estoy teniendo ahora? Miren, casi que pongo la mano en el fuego por decirles, no creo que haya ese problema cerca del Padre. Entonces, ¿cuál es la solución? Sumergite en su presencia. Sumergite en su presencia, porque ahí vas a encontrar la respuesta a lo que estás padeciendo aquí, en la tierra. ¿Me entienden? Cerca del Padre disfrutamos de todo lo que Él tiene. Repasen, agarren su Biblia esta semana, estudien, busquen, investiguen lo que hay cerca del Padre, lo que hay en su presencia. Y estoy casi seguro que van a encontrar muchas de las cosas que ustedes están necesitando y que probablemente desearon durante años y aún clamaron. Y Dios dice, vení, acércate, con solo acercarte lo tenés. Y mientras tanto seguimos pensando que papá no contesta la oración, o que debo tener algún pecado, por eso Dios no me habla, o alguna cosa de esas teorías raras que inventamos nosotros, cuando lo único que Dios quiere es que vayamos un poquitito más cerca y empecemos a disfrutar de todo. Un poco más cerca, esa es la solución. Un poco más cerca de papá. Pero entonces el Padre interrumpe al Hijo, al menor. Fíjense, vamos a avanzar un poquito más rápido. En el versículo 32 ya dijimos que tenía que haber fiesta. Pero vuelvo otra vez al hijo pródigo. Porque en un momento él se pone a reflexionar sobre su situación. ¿Se acuerdan? Allí en medio de los chanchos, ¿no? Porque lejos del Padre estamos en miseria. Se pone a reflexionar y entonces de la reflexión nace la actitud correcta, que es la de decidir volver. Eso es conversión, decidir volver, ¿sí? ¿Qué es un convertido? Uno que decidió volver a la casa del Padre. Entonces él se propone confesar 3 cosas, ¿se acuerdan? Miren, yo me las anoté acá. Se propone confesar haber pecado contra el cielo, ¿sí? Que equivale a decir contra Dios, y ante el Padre, y contra el Padre. Segundo, reconocer que no era digno de volver a ser su hijo. Tercero, solicitar que el Padre lo convierta en un jornalero más. Estas son las 3 cosas que el hijo decide reconocer o confesar delante del Padre. Entonces dice el texto que se levantó y fue a su Padre. La conversión no es un pensamiento nada más, es una acción concreta. Dice que se levantó y fue. No solamente estás convertido porque en una reunión levantaste la mano y dijiste, sí, quiero que Cristo sea mi Señor. No, ahora empieza el tiempo en que hay que demostrarlo, ¿sí? Y ya me sale otra frase vieja, de Carlitos Balá. ¿Vieron cuando decía que el movimiento se demuestra andando? No, sí, me agarró el vejestorio impresionante hoy, ¿sí? Y casi que no lo puedo controlar. Se levantó y fue a su Padre, dice, ¿no? Un acto concreto. Entonces, miren, el hijo confiesa exactamente lo que había planeado decir, excepto la tercera cosa. Es como que a propósito el Padre lo deja avanzar en las 2 primeras. He pecado y ya no soy digno de ser tu hijo. Esas 2 cosas el Padre le deja que lo diga, pero lo corta ahí, porque está a punto de decir algo que no es verdad ni el Padre quiere que suceda, ¿sí? Porque la tercera cosa, ¿se acuerdan cuál era? Él dijo, haceme un esclavo tuyo, haceme un jornalero, haceme un servidor. El Padre lo corta antes y dice, con las 2 primeras estoy de acuerdo, está perfecto, pero jamás vas a ser mi siervo, no es mi voluntad.
¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Ya no los llamaré siervos, sino que ahora son mis amigos. Miren, es cierto que somos siervos de Dios y todo lo que quieras, pero la verdad es que si vamos a lo literal del asunto, Dios no te quiere como siervo, te quiere como hijo. Dios no te quiere actuando como empleado, Dios te quiere actuando como hijo. Por supuesto que tenemos que ser obedientes, pero no con obediencia de quien va a recibir un sueldo, de quien no quiere ser echado de la empresa, porque a veces trabajamos por eso, ¿no? Con el temor de que no sea cosa que pierda la salvación, no sea cosa que me venga algún mal. Mirá, si no voy a laburar a la iglesia, andá a saber lo que después me agarra. Eso es mentalidad de esclavo. No voy a ir a orar porque no sea cosa que después, viste, cuando quiera orar yo, el Señor no me escuche. Eso es mentalidad de esclavo. Mentalidad de esclavo. El padre no se mueve por lo que su hijo hace, sino por lo que su corazón le dicta. El amor del padre sobrepasa cualquier error que el hijo pueda cometer. Cualquier error. Por eso es que él lo frena ahí y le dice, yo no quiero que seas mi siervo. No quiero tu obediencia de empleado. Yo quiero tu honra de padre. De padre. Yo quisiera que esta mañana puedas reflexionar sobre tu relación con papá. Y que después de todo lo que te he compartido, y aunque hay todavía mucho más, que evalúes la distancia entre vos y papá. Que mires a ver si estás suficientemente cerca para escuchar lo que quizá Dios te viene hablando hace tiempo y vos vas endureciendo tu corazón cada vez más pensando que el Padre no te atiende, no te habla, no se fija en tus necesidades. Me atrevo a creer que desde el principio Dios ya soltó una palabra de bendición sobre tu vida. Si no la recibiste hasta el presente, es porque quizá todavía no estabas demasiado cerca, o por lo menos no lo que a Él le gustaría tenerte. ¿Me entienden? Si te sirve cerrar los ojos en este momento, hacelo. Si te sirve inclinar tu cabeza, hacelo, pero por favor concéntrate ahora en descubrir la distancia entre vos y papá. Es más, yo le pido al Espíritu Santo en el nombre de Jesús que te muestre en esta hora qué tan cerca o qué tan lejos estás del Padre. Probablemente esta mañana entraste a su presencia con el distintivo colgado en el pecho, Quizá viniste como servidor hoy, quizá viniste como líder, como encargado de algo. Quiero decirte que en la presencia de Dios no hay uniformes. Con uno de los líderes que tenemos allá en Neuquén, quiero mucho, que amo con todo mi corazón, siempre discutimos sobre este tema. Él me dice, a la casa de Dios hay que ir bien vestido porque así es como vamos delante de los gobernantes. Y yo le digo, tenés razón, no hay problema que te vistas así. Lo que pasa es que yo no voy a la casa de ningún gobernante, yo voy a la casa de papá. Y a la casa de papá voy cómodo. Voy en hojotas, no voy hacia el culto, ¿no? Pero digo, no me preocupa mi vestimenta cuando voy a casa de papá. No voy con mi distintivo, ¿sí? De hecho, cuando a veces, de vez en cuando, me pongo un traje y una corbata, lo primero que hago cuando llego a casa es decir, me voy a sacar el uniforme. Lo hago porque estoy en casa. Delante del Padre no sirve tu distintivo, ni Él lo quiere ver. A Él le sirve que hayas sido como hijo, que te tires a sus brazos, que te sientes en sus faldas, que le beses las mejillas y que le permitas a Él contarte ese secreto
eso que estaba esperando decirte ni bien te vea, que te muestre sus regalos cerca del Padre. ¿Cuántos esta mañana entienden que deberían estar un poquito más cerca de papá? Si entendés que deberías estar un poquito más cerca de papá, te voy a pedir que lo manifiestes poniéndote de pie. Porque este acto de ponerte de pie es como el se levantó y fue del hijo pródigo. Ahora, se levantó y fue. No sé cuánto tuvo que caminar. Alguien alguna vez hizo un cálculo, que no viene al caso, de todas formas era lejos. Pero fue un paso tras otro, un paso tras otro. Entonces, lo que acabas de hacer, de ponerte en pie, es el primer paso, pero ahora sigue otro paso, y otro paso, y otro paso, que yo estoy seguro que vas a saber descubrir cuál es el próximo paso, porque Dios mismo es el más interesado en que te acerques a Él. Vas a saber descubrir ese próximo paso para acercarte un poco más a Él. Quizás sea orar un poco más, quizás sea leer un poco más la Biblia, quizás sea adorar, o quizás sea no hacer algo, sino dejar de hacer otras cosas. Como ese hijo mayor, ¿no es cierto?, que vivía pendiente de lo que el siervo decía. A lo mejor alguno está pendiente de lo que dice el mundo. Yo te sugeriría estar menos pendiente para bajar un poco el nivel de estrés y estar más pendiente de lo que dice papá. De vez en cuando, o si es posible cada vez más, apaga un poco la radio. Pone una buena adoración ahí en tu auto, en tu living, en tu negocio, en tu oficina, en tu trabajo. Busca acercarte a papá. Lo que necesitamos nosotros, lo que necesita el mundo, es tener a papá cerca, muy cerca, muy cerca. Déjame que te guíe en una oración antes de terminar. Decí: papá, necesito acercarme. Tengo que ir. Tengo necesidad de tu abrazo. Y sé que vos estás desesperado por recibir el mío. Pido en el nombre de Jesús que tu espíritu me conduzca de regreso a ti. Ya no quiero solo trabajar en tu reino. Ya no quiero solo vivir en tu terreno. Ya no quiero solo alimentarme de tus riquezas. Ya no quiero ser solamente un invitado a la fiesta. Yo quiero ser hijo, sentado a tu diestra, sentirme dueño de todo, actuar como dueño de todo. Me quiero acercar, Señor. Hoy es el primer día, hoy es mi primer paso de acercamiento a ti. En el nombre de Jesús. Sugiero que los que puedan correr, corran a la presencia de Dios. Quizá alguno no pueda y deba ir más lento. No hay problema, papá espera. Y aún aunque algunos hijos ya te han llegado corriendo porque pudieron correr, estoy seguro que papá mirará por encima de sus hombros al que viene un poquito más rezagado, porque así es papá. Corras o camines, pero no te detengas hasta estar bien cerca de papá. Amén.
Ahí nos encontramos, cerca del Padre, ¿sí? Amén. Bueno, tenemos tarea.